Entonces, hoy vamos a hablar acerca del mundo. Como cristianos, nosotros, aunque Dios quiere una relación con nosotros personalmente, nuestra propia vida, también Dios quiere una relación con nuestra familia y Dios quiere una relación con nosotros como iglesia. También Dios quiere que nosotros tengamos una relación correcta con el mundo. Dios quiere que tengamos la relación correcta con el mundo. Y tú dices, pero ¿cuál es esa relación correcta que yo debo de tener con el mundo? Podríamos decir, ¿no? Porque hemos aprendido que como cristianos tenemos que separarnos del mundo. Y es correcto, que debemos de estar alejados del mundo, y todo eso es correcto y lo vamos a ver ahorita. Pero hay otras partes que el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta que es importante que tengamos la visión correcta de cómo Dios quiere que reaccionemos ante el mundo, porque eso va a marcar la diferencia entre si somos efectivos en lo que Dios quiere hacer con nosotros o no. Hoy voy a compartir con ustedes acerca de eso. ¿Cuál es mi relación como cristiano ante el mundo? Ante los que me rodean, los que no conocen al Señor, la gente que está allá afuera, que no conoce a Dios, los que no vienen a la iglesia. ¿Cómo debemos de nosotros comportarnos? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y que esto nos ayude para que el próximo año, o finalizando este año y el próximo año, con una visión fuerte, podamos nosotros impactar al mundo que nos rodea, a las personas que nos rodean de una forma efectiva. Para eso vamos a leer este pasaje acerca de lo que Jesús dijo. ¿Cuál debería de ser nuestra relación con el mundo? Miren, si yo pienso... Cuando pienso en algo que es importante, algún tema importante, obviamente vamos a ir a la Biblia para buscarlo, pero en la Biblia todavía podemos ir más allá y decir, ok, si Jesús lo dijo es porque realmente es importante. No quiere decir que lo demás no sea importante, pero si salió de la boca de Jesús es porque es realmente importante y es porque es algo que debemos de poner atención a ello. Y en esta ocasión Jesús estaba orando por sus discípulos. Fíjense, no les estaba diciendo a ellos estas palabras que vamos a leer ahorita. Estaba orando, le estaba diciendo a Dios lo que vamos a leer acerca de cuál debería de ser nuestra actitud ante el mundo. Y vamos a empezar leyendo, y mientras empezamos leyendo, hay varias cosas que vamos a ir viendo de cuál debe de ser nuestra actitud ante el mundo. Juan capítulo 17, versículo 13 al 21 de la Nueva Traducción Viviente, dice, Jesús estaba orando, dice, ahora voy a ti, le dice a Dios, estaba orando, estaba hablándole al Padre, ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, ¿dónde estuvo Jesús? En este mundo. En este mundo estaba con sus discípulos. Les dice, mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría, llenos de mi gozo. Les he dado tu palabra, dice Jesús, y el mundo los odia. Espérense un poquito por ahí. Vamos a empezar con esto. Lo primero que Jesús dice acerca del mundo para con nosotros es que el mundo nos odia. Y si Jesús lo dice es porque es verdad. No, si Jesús lo dice es porque es verdad. Jesús no iba a decir, pues a lo mejor los va a odiar. No, Jesús dice, el mundo los odia. Yo les he dado mi palabra y el mundo los odia. Cuando pensamos en nuestra relación con el mundo, realmente nuestra relación con el mundo es una relación de encontronazos, ¿no? El mundo nos odia. Y si no nos odia es porque a lo mejor no estamos realmente mostrando lo que Jesús quiere que mostremos, la verdad de Jesús. Mire, Jesús vino a este mundo y a Jesús lo odiaron. A Jesús lo odiaron. De tal forma lo odiaron que lo mataron. De tal forma lo odiaron que murió. Fue odiado y aún así permaneció y cumplió su propósito. A Jesús lo odiaron y a nosotros también nos va a odiar el mundo. Cuando nosotros vivamos en una posición en la que mostramos realmente la verdad del Señor, va a haber muchas personas que nos van a odiar. Y a lo mejor ustedes lo han experimentado ya. A lo mejor ya has experimentado a alguien que le has hablado del Señor y no le vas a caer muy bien. A otros sí, a otros lo van a recibir, pero muchos lo van a odiar. Y eso lo vemos en la guerra cultural que hay ahorita.
Cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia se levanta y empieza a mostrar la verdad, es odiada. Desde el principio de los tiempos, desde la iglesia primitiva, la iglesia ha venido persecución tras persecución tras persecución. Cuando los primeros cristianos empezaron a salir de Jerusalén, cuando Jesús fue levantado y el Espíritu Santo vino sobre los primeros discípulos y ellos empezaron a compartir. ¿Qué pasó? En el libro de los Hechos tú ves una y otra vez que los agarraban, los apedreaban, los encarcelaban. Y estas todas eran muestras de odio. Mismo Pablo, siendo perseguidor de la iglesia, los perseguía, los odiaban. ¿Por qué? Porque mostraban algo que no querían ver, porque hablaban algo que no querían oír, porque mostraban las malas obras de este mundo, porque Jesús es luz, su palabra es verdad. ¿Por qué nos odia el mundo? Porque su palabra está en nosotros, porque su palabra habita en nuestro corazón y porque no aplaudimos sus malas obras. Y es muy fácil muchas veces de nosotros darnos cuenta qué tanta la verdad del Señor está mostrándose en nuestra vida, ¿no? Si hay alguien al quien a lo mejor no le caes muy bien porque le has mostrado la palabra del Señor, bueno, no te preocupes. Todos los discípulos de Jesús han vivido a través de esas experiencias. El pueblo de Dios una vez tras otra vez ha sido perseguido. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el mundo los odia, a mí me odió. Entonces no podemos esperar una relación de amor con el mundo. No podemos esperar una relación perfecta aún con las personas alrededor de nosotros que no conocen del Señor. No esperemos que a todos les caigamos bien. No esperemos que a todos les parezca muy bueno lo que a nosotros hacemos, o les parezca cuerdo, o les parezca buenas ideas lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque ellos no conocen del Señor. Y como no conocen del Señor, son parte del mundo. Y como son parte del mundo, Jesús dice, el mundo los odia, el mundo los va a odiar. Y se ha cumplido a través de la historia de los 2000 años de la iglesia. Vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Cuando la iglesia se ha mostrado y ha llevado el evangelio y la verdad, hay quienes lo van a odiar. Grandes misioneros han muerto y murieron por llevar el evangelio. Llevar el evangelio y llevar la verdad. Y tú dices, ay, pero si el mensaje es tan bueno. El mensaje es un mensaje de verdad. El mensaje es un mensaje de perdón y de compasión. ¿Que no deberían de actuar con agradecimiento? Deberían, pero no. Porque están bajo el maligno, porque están bajo la ceguera de este mundo. Si tú lees historias de grandes misioneros que entregaron su vida para poder sembrar un mensaje de paz, un mensaje de verdad. Dice Jesús, el mundo los odia, y esto lo entendemos nosotros. Cuando empezamos a conocer del Señor, realmente muchos de nosotros experimentamos que alguien nos va a criticar, que alguien nos va a considerar locos. Si estamos jóvenes, cuando los jóvenes tú dices, pero ¿por qué yo tengo que ser diferente? Yo me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia, cuando era más joven, y hubo mucho tiempo, varias veces yo llegué a decir, pero ¿por qué tengo que ser cristiano? No, porque eso me costaba ir en contra de lo que todos mis amigos hacían. Y mis amigos querían que yo les siguiera la corriente y hiciera lo que ellos hacían. Y yo no podía porque yo había sido enseñado de otra forma. Y me daba cuenta que la relación mía con los demás no era una relación como la de todos los demás. ¿Por qué? Porque yo estaba del otro lado. Y eso es lo que Jesús dice. Y muchos hemos experimentado eso. Muchos hemos experimentado el odio del mundo. Pero no se queda ahí, sigue Jesús diciendo. En el versículo 14 les dice, les he dado tu palabra y el mundo los odia. Y luego dice, ¿por qué? Porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Simplemente no pertenecer a este mundo para Jesús fue un choque. La vida santa de Jesús, la verdad de Jesús fue un choque con aquellas personas que tenían una idea de Dios que ellos querían mantener, que ellos habían creado, de tal forma que llegó el momento en el que lo crucificaron. ¿Por qué? Porque no era de este mundo. No era de este mundo. Y nosotros, ciertamente, cuando hemos llegado a conocer al Señor, a conocer a Jesús, hemos recibido un ADN nuevo. Nosotros éramos de este mundo,
Pero conocimos al Señor y el Señor nos cambió la esencia, nos cambió el ADN y ahora ya no somos de este mundo. Y como ya no somos de este mundo, el mundo nos odia porque ya no somos de este mundo. ¿Quién de ustedes ha visto algún extraterrestre? Nadie, ninguno de nosotros, no, ni queremos verlo. ¿No? Pero la idea simple de las películas en cuanto a los extraterrestres, en la gran mayoría es una idea de que vienen los extraterrestres y no son bien recibidos. ¿Por qué? Porque no son de este mundo. Porque tienen dos cabezas, o porque tienen muchos, o porque se comen a la gente, ¿no? Pero no son bien recibidos porque no son de este mundo. Y ese es el concepto del que Jesús está hablando. Dice Jesús: ustedes, el mundo los odia porque no son de este mundo, así como yo tampoco soy de este mundo. Y a la mayoría de nosotros no nos gustan las cosas que son afuera de nuestro mundo, afuera de nuestro confort, afuera de nuestra comodidad. Cuando alguno de ustedes ha recibido a alguien extraño en su casa, que de pronto, o alguien se le ha metido a alguien a robar en la noche, nadie, qué bueno que nadie le ha pasado. Pero si le preguntas a alguien que le ha pasado, yo creo que debe de ser una experiencia muy aterrorizante. El que despiertes y haya alguien dentro de tu casa que no pertenece a tu casa, que no es parte de tu casa, lo vas a sacar. Esto pasó con Jesús. Jesús viene a este mundo y como no es de este mundo, no lo reciben, lo odian y lo matan. Y luego nos da su ADN, a nosotros que hemos creído en Él, nos da su esencia a través de su espíritu. Y ahora nos dice: ahora ustedes tampoco los van a querer, porque ya no son de este mundo. Ya no son de este mundo, dice Jesús. Y por lo tanto, no los van a amar, no los van a odiar. Les he dado tu palabra, dice Jesús, y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo. Así como yo tampoco pertenezco al mundo. En Filipenses 2, capítulo 20, dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. El apóstol Pablo diciendo: nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. O sea, nosotros ya no somos ciudadanos de este lugar. Por eso es que encontramos dificultad con el mundo. Y hasta aquí, hasta esta parte, nosotros como que hemos escuchado muchas veces acerca de esto, muchos pasajes acerca de esto. Yo recuerdo haber escuchado muchas prédicas y enseñanzas acerca de que no somos del mundo. Y esto no lo sabemos como cristianos. No somos del mundo, no somos del mundo. No debemos de comportarnos como los del mundo. Debemos de alejarnos del mundo. ¿Han escuchado todas esas frases? Una y otra vez como cristianos. Debemos de alejarnos porque ya no somos de este mundo. No debemos de contaminarnos porque ya no somos de este mundo. Debemos de ser diferentes porque ya no somos de este mundo. Miren, no tienes que ser diferente. Ya eres diferente. No tiene que uno esforzarse por ser diferente. Si hemos nacido en el Señor, ya no tenemos que esforzarnos. Eso sería como un extraterrestre esforzándose para ser diferente. No necesita, ya es diferente, tiene una cabeza diferente, todo su esencia es diferente. En nosotros es igual. No tenemos ya que andar esforzándonos. Ya somos diferentes en Jesús. Por eso el mundo nos odia. Por eso el mundo no encaja. Y toda esta parte la conocemos. Esta parte, de hecho, la hemos sobreenfatizado como iglesia. Hemos sobreenfatizado de que no somos del mundo. Hemos sobreenfatizado de que debemos de ser separados del mundo. Lo cual es verdad, Jesús lo dijo. Pero nos quedamos nada más hasta ahí. Nos quedamos ahí. Y esta era solamente una parte de lo que Jesús estaba orando al Padre. Solamente una parte. Y nosotros nos quedamos nada más ahí. Nos quedamos con: si recibo a Jesús o si somos parte de la iglesia, el mundo nos va a odiar. Si recibo a Jesús y soy parte de la iglesia, debo de ser diferente al mundo. Debo de ser separado del mundo. Lo menos que me parezca al mundo y lo menos que me junte con los del mundo. Hasta ahí lo hemos enfatizado y hemos recibido este mensaje, pero eso es solamente la primera parte de lo que Jesús estaba orando. Es solamente la primera parte. La segunda parte es la parte en la que tú y yo necesitamos volver a retomar.
y darnos cuenta de que nuestro rol y nuestra comunión que tengamos con el mundo, nuestra dirección que tengamos con el mundo tiene que cambiar. No nada más nos podemos quedar aquí escondidos, alejados, siendo odiados por el mundo solamente y separados solamente porque decimos, no, es que tengo que separarme del mundo. Eso fue solamente una parte. Hay otra parte, la parte que dejamos a un lado y que es aún más importante. La parte que dice, este mismo mundo que nos odia, este mismo mundo del que somos extranjeros, que ya no somos parte de ellos, este mundo nos necesita. Este mundo nos necesita. Y esa es la parte que dejamos a un lado. La botamos, ¿no? Leímos y somos nos parece muy fácil y vez tras vez hacemos esto. Solamente tomamos partes de lo que Jesús dice y olvidamos otras que son iguales de importante. Pero ahorita vamos a leer todo el pasaje y vamos a ver lo que Jesús sigue diciendo. Versículo 14 va diciendo, y les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Y sigue diciendo, no te pido que los quites del mundo. No te pido que los quites del mundo. Y tú es donde llegas y dices, ¿qué no se supone que si alguien me odia, me debo de ir de ahí? ¿Qué no se supone que si alguien me odia, lo mejor es que me vaya, ¿no? Lo mejor es que me desaparezca de aquí. Lo mejor es que no esté cerca de esa persona que me odia. ¿Qué no se supone que si tengo que ser separado del mundo, pues entonces me voy? Llévame ya, Señor. Llévame al cielo si ya no soy de este mundo. Me has dado una esencia diferente, llévame. Pero Jesús no dijo eso. Jesús no le dijo al Padre, Padre, les he dado tu palabra, los odian como a mí me odian, tráetelos, llévatelos ya. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. No te pido que los quites del mundo. Debemos estar aquí en este mundo, debemos estar presentes. Es lo que está diciendo Jesús. Debemos estar presentes en el mundo. Nuestra separación del mundo debe ser más una actitud que físicamente. Nuestra separación del mundo debe ser más una actitud que físicamente. El Señor nunca habló que tendríamos que separarnos del mundo físicamente. Estaba hablando de la actitud de nuestro corazón. Estaba hablando de que deberíamos de separarnos del mundo en cuanto a su forma de vivir, pero no físicamente. Y lo que nosotros hemos hecho como iglesia es separarnos del mundo físicamente, al grado de que muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera ya contacto con nadie que no sea cristiano. A veces yo mismo a veces me encuentro en la posición de que digo, bueno, ¿cómo voy a hacer discípulos y cómo le voy a hablar a alguien del Señor si no conozco a nadie que no sea cristiano? Todos los que conozco son cristianos. Todos los que conozco, no, porque tenemos un círculo, ya nos alejamos del mundo tanto, nos alejamos del mundo porque vivimos y estamos tratando de vivir las primeras dos partes de lo que Jesús dice. Pero Jesús no se quedó ahí, dice, no te pido que los quites del mundo, ellos son necesarios para el mundo. Y tú y yo como iglesia somos necesarios para este mundo. Somos necesarios para las personas que están allá afuera, necesitamos estar presentes. Nuestra separación del mundo debe de ser más una actitud que una separación física. ¿Cómo puede alguien ayudarte? Piensa en esto. ¿Cómo puede alguien ayudarte si no está presente? ¿Cómo puede alguien ayudarte si no está presente ahí cuando lo necesitas? Si te caes, si uno de tus hijos se cae y no estás ahí, no le vas a poder ayudar. No podrás hacerlo. ¿Cómo el mundo va a encontrar a Jesús si nosotros estamos ausentes? Si nosotros estamos solamente metidos en la iglesia, ¿no? Si solamente estamos metidos en nuestro círculo, si solamente estamos metidos aquí, yo nada más. Necesitamos estar presentes. Y Jesús dice, no los quites del mundo. Ellos son necesarios. La implicación es que son necesarios. Jesús dice, no los quites, protégelos del mundo. Y le está diciendo al Señor, le está diciendo al Padre. Yo no sé si tú crees que el Padre escuchaba a Jesús
Pero el Padre escuchaba a Jesús. Si alguien escucha es a Jesús. Y Jesús está diciendo, protégelos del mundo. No los quites del mundo. Protégelos del mundo. El Señor nos ha dado la capacidad para estar en este mundo. Él nos ha dado, si no nos hubiera llevado, nos hubiera quitado rápidamente, pero nos ha dado la capacidad. Tenemos su palabra y tenemos su verdad. Sigue diciendo, ¿no? No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Versículo 16, al igual que yo, ellos no pertenecen al mundo. Vuelve a enfatizar, no pertenecen al mundo, pero no los quites del mundo. Jesús no, porque no pertenecía al mundo, dijo, no, yo no pertenezco allá, ¿qué voy a ir a hacer? Vino y cumplió su propósito. No los quites del mundo. Al igual que yo, ellos no pertenecen al mundo. Hazlos santos, más bien. Hazlos santos con tu verdad. Su verdad es lo que nos transforma y lo que nos hace santos y nos da la capacidad para vivir en este mundo. Su santidad, su espíritu. Y dice, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Entonces tú y yo no tenemos que estar metidos, no, y pensando, no, es que me voy a contaminar del mundo, tengo que estar acá en una cueva. No, Jesús mismo pidió al Padre y dijo, no lo quites del mundo, más bien dale lo que necesita para estar en el mundo. Dale tu palabra, dale tu verdad. Y eso lo va a hacer santo. Y santo significa separado, ¿no? Estando ahí, pero separado. Sin contaminación es lo que significa la santidad. Jesús estuvo en medio del mundo, estuvo en medio de pecadores. Jesús estuvo en medio de la fiesta, ¿no? En el primer lugar donde hizo un milagro fue una fiesta. Pero nunca se contaminó. Y tú y yo podemos vivir de esa misma forma y darnos cuenta que el mundo necesita que nosotros estemos presentes. Y tenemos que ser proactivos. Miren, si tú y yo si pensamos en nuestras propias vidas y te das cuenta que no tienes nadie a quien evangelizar, empecemos a buscar amigos que no conocen del Señor. Empecemos a ser amigos con aquellos que no son cristianos. Empecemos a ser amigos con aquellos que no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos nos necesitan. No porque nos vamos a ir a ser como ellos, sino porque ellos nos necesitan. Y es la forma en la que nosotros vamos a poder cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Y sigue diciendo Jesús, no se queda ahí, dice, no te pido que los quites del mundo. Versículo 18, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. O sea, no los quites del mundo, más bien aviéntalos al mundo. Más bien que vayan al mundo. Más bien yo los envío al mundo. Es lo que dice Jesús. Pero es lo que les digo, nosotros nos quedamos en las primeras partes del pasaje. Nos quedamos con lo primero, no, aléjate del mundo, sepárate del mundo, porque te odia el mundo. Pero Jesús dice, no los quites del mundo, aunque los odien. No los quites del mundo, porque son necesarios. Más bien envíalos al mundo. Envíalos al mundo, yo los envío al mundo, dice Jesús, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. El Señor dice, yo los envío al mundo. Tú y yo somos llamados solo a apuntar, no solo a apuntar a lo que está mal, somos llamados a ofrecer la solución. No somos llamados solamente a apuntarle al mundo y decirles que tú estás mal en esto, en aquello y en esto otro. Somos llamados a ofrecer la solución para su necesidad. Ofrecer la solución. Yo los envío al mundo. ¿Para qué nos envía al mundo? ¿Por qué enviarnos a un lugar donde se nos odia? Porque somos necesarios. Somos necesarios, como Jesús fue necesario. Así como el Padre dijo, lo van a matar, sí. Pero es necesario. Necesita ir, necesita mostrar la verdad. Y en ti y en mí hay muchas cosas que el mundo necesita como cristianos, como iglesia. Hay muchas cosas como iglesia que el mundo necesita. Una de ellas es que necesita la verdad que hay en nosotros. Pero ¿cómo van a aprender de la verdad si no estamos entre ellos?
¿Cómo van a escuchar de la verdad si no vivimos entre ellos? Entre nosotros, entre nuestra familia y entre la iglesia ya sabemos la verdad. Ya conocemos la verdad, pero el mundo necesita la verdad. Es por eso que Jesús pasaba su tiempo en medio de gente que no conocía, en medio de pecadores. Es por eso que los que iban a la iglesia se enojaban. No, porque decían, ¿cómo este que dice que trae el mensaje de Dios anda juntándose con los que no vienen a la sinagoga? En ese tiempo le decían la sinagoga, no, la iglesia. ¿Por qué? Porque él sabía, y en un momento Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médicos. Y tú y yo tenemos en nosotros lo que el mundo necesita, el poder de la verdad para hacerlos libres, el poder de la oración. Tú y yo necesitamos estar ahí en medio de la gente porque tenemos el poder de la oración. Y cuando la gente está en necesidad, cuando la gente está en una dificultad y tú y yo estamos ahí alrededor, podemos orar. ¿Sabes por qué? Porque a ti y a mí el Señor nos escucha, así como a Jesús lo escuchaba el Padre. Pero el Señor no escucha a aquellos que están alejados de Él, excepto que se arrepientan. Pero si tú y yo estamos en medio de una situación, una persona que no conoce al Señor, está en una situación difícil, tú y yo podemos interceder por ellos. Pero ¿cómo vamos a interceder por ellos si no conocemos sus necesidades? Pero ¿cómo vamos a orar por ellos si no los conocemos, si nunca tenemos ninguna relación con ellos? Porque estamos metidos, alejados, no, porque pensamos que tenemos que estar siempre lejos de aquellos que no conocen al Señor. Tenemos el poder de la verdad, tenemos el poder de la oración y tenemos el poder de un ejemplo real, un ejemplo verdadero. Tú quieres que la gente se dé cuenta de la verdad. Tú y yo somos el mayor ejemplo. Tú y yo somos el mayor ejemplo. Ahí donde estamos, en medio de las personas, somos un ejemplo vivo de que el Señor puede transformar lo peor, las peores personas. Y más si es alguien que te conocía. Si es alguien que te conocía como eras, de tremendo o de tremenda, y el Señor empieza a ver un cambio real, las personas empiezan a ver un cambio real en ti, van a decir, realmente lo que Él cree es verdadero. Pero ¿cómo lo van a ver si te alejaste? Si ya no estás ahí, si ya no estás presente, si ya nunca más te acercas a ellos. Y miren, lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que tenemos que ir y vivir como ellos. Jesús nunca vivió como los que andaban en pecado, pero anduvo entre ellos. Entonces, ¿se puede vivir entre la gente sin vivir como ellos? Sí se puede. Sí se puede. Porque Él nos ha dado su esencia. Él nos ha dado su ADN. Él nos ha separado para Él mismo. Y su oración al Padre era, Señor, no los quites del mundo. Más bien los envío al mundo y tú dales lo que necesitan para que hagan la obra en este mundo. Nuestra obra empieza con nosotros, luego sigue con nuestra familia, obviamente primero nuestra familia, luego nuestra iglesia, pero tenemos que expandernos y salir al mundo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Hay tanta necesidad allá afuera. Jesús les dice, los envío al mundo. Versículo 21. Versículo 20. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ¿quién? De ellos. Miren, Jesús está orando por ti, por mí y por los que vienen después, por nuestro mensaje. Pero ¿cómo van a oír un mensaje si tú y yo nunca vamos? Jesús sabía que sus discípulos iban a ir, por eso dice, yo te pido por estos y yo te pido por los que van a venir, por su mensaje, por los que van a oír y van a creer por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, así que sean uno. Y que ellos estén en nosotros. Y luego dice el propósito de todo esto. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice Jesús, para que el mundo crea. ¿Para qué debemos de estar presentes en medio del mundo? ¿Para qué debemos de tener amigos que no conocen del Señor?
¿Para qué debemos de tratar de influenciar a personas que están allá afuera? ¿Para qué debemos de vivir una vida de verdad? ¿Para qué debemos de ofrecerle a las personas oración cuando tengan necesidad? ¿Por qué tenemos que hablarle la verdad? ¿Para qué? Dice Jesús, para que el mundo crea, para que ellos crean. Es cierto que los odian, pero si ustedes les muestran la verdad, ese odio se puede transformar en fe y que puedan creer, dice Jesús, para que ellos crean que yo fui enviado. Para esto los voy a dejar en el mundo, dijo Jesús. Para eso dejó esa iglesia en el mundo. Si no, nada más hubiera salvado a 12, imagínense. O a los 70 o a unos cuantos. Pero Jesús sabía que ni siquiera él podía, en el sentido humano, completar la obra que Dios tenía para su iglesia. Por eso es que él invirtió su tiempo en 12. Y esos 12 empezaron un movimiento. Invirtió su vida en ellos. Tú y yo no vamos a poder ganar al mundo entero, pero podemos ganar a 1 o 2, 3 o 4 o 5 o 12. Y esos 12 a otros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nos metemos en una cueva? Si decimos, aquí me encierro yo porque no me quiero contaminar, porque no quiero correr el riesgo. Si tú y yo hemos recibido el ADN del Señor, no hay riesgo. No hay riesgo ya más. Hemos sido transformados en una nueva criatura para que el mundo crea, dice Jesús. No somos llamados, como les decía ahorita, solamente a apuntarles lo que está mal. Solo somos llamados a traerles la solución, y la solución es que crean. Nuestra relación con el mundo tiene un propósito. El propósito es que crean. Que crean. Ese es el propósito de nosotros con el mundo. Esa es nuestra relación con el mundo. Que crean. Aquí en la iglesia ya no, ya creemos todos. Aquí ya no tenemos que actuar más, ya creemos, ya sabemos. Seguimos compartiendo para los que vienen y escuchan, ¿no? Y nosotros fortalecernos en la fe. Pero allá los de allá afuera son los que necesitan creer. Los de allá afuera. Pero tienen que escuchar el mensaje. En Romanos 10, capítulo 13, el versículo 15 dice: pues todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese no lo sabemos muy bien, ¿no? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero luego dice cómo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? Y hasta ahí es culpa de ellos. Hasta ahí todavía es culpa de ellos si no creen en Él. Pero luego viene para nosotros, dice, ¿y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? Y luego ya Él nos empieza a hablar a nosotros. ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Y nosotros hemos dicho, no, pues allá está, no, es culpa de ellos. No creen. Sí, hasta cierto momento. Pero luego se voltea y dice, pero tú les has hablado. Tú les has hablado. Les hemos hablado de Jesús. Les hemos hablado a nuestra familia. Les hemos hablado a nuestros amigos de Jesús. Les hemos hablado a los que están a nuestro alrededor de Jesús. ¿Cómo esperamos que crean? Si no les hemos hablado, ¿cómo van a creer? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. O sea, qué hermosos son los pies de los que andan allá en el mundo, compartiendo la verdad del Señor. No los que andan en el mundo bailando la charanga, como dicen. No los que andan allá en el mundo dándole vuelo a la hilacha. No, los que andan allá en el mundo llevando el mensaje que transforma las vidas y cambia los corazones. Esa es nuestra relación con el mundo. Es cierto que nuestra relación es ser apartados y vivir para el Señor. Jesús lo dijo. Es cierto que nos van a odiar, sí es cierto. Pero también es cierto que Él dice, no los voy a quitar del mundo. Ahí van a estar, es más, los envío al mundo, porque el mundo los necesita. Hasta que llegue el tiempo en que los que deben de creer, crean. Hasta que llegue el tiempo. El tiempo de recoger la cosecha es hoy, es ahorita. Y ese tiempo era desde que estaba Jesús, imagínense cuánto más es ahorita. En Juan capítulo 4, versículo 34 al 36, Jesús les dice a sus discípulos: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor.
los campos ya están listos. O sea, les dice, ustedes conocen el dicho que dicen, ay, mañana. Para nosotros este dicho de hay 4 meses entre la siembra y la cosecha no es muy relevante, ¿no? Pero es lo mismo a nosotros decir, ay, mañana, después lo hago. Y Jesús dice, despierten y miren alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Me gusta esta versión porque nos la explica bien. Dice, a los segadores, o sea, a los que recogen, se les va a pagar un buen salario. Y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Dice Jesús, el tiempo es ya, la cosecha está lista. La cosecha está lista. Y miren a su alrededor, miremos a nuestro alrededor. Miremos. La cosecha está lista. Pónganse de pie conmigo. El mundo allá afuera está lleno de necesidad. El mundo allá afuera está lleno de necesidad. Y nosotros tenemos que continuar con nuestra relación, con nuestra familia, con Dios, con la iglesia. Sí, es cierto. Pero también tenemos que darnos cuenta que el mundo allá afuera necesita. La cosecha está lista. Piensa por un momento a tu derredor. Familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo que no conocen del Señor, que están listos. Están listos, como una planta que está lista para que la levanten, como el trigo cuando está listo para que lo corten, como las mazorcas de maíz que están listas ya para que vengan y la trillen y lo levanten. Así están listos. Pero dice, ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo? ¿Cómo van a escuchar si nadie les comparte? ¿Cómo? ¿Cómo van a escuchar si tenemos miedo del mundo? ¿Cómo? ¿Cómo van a escuchar si nosotros pensamos que por estar ahí alrededor de ellos nos vamos a contaminar? ¿Cómo van a escuchar? Esa es nuestra relación con el mundo. Y el Señor nos ha llamado a que enfaticemos en esto y que podamos buscar la forma de hacer esto, de llevar su palabra y levantar la cosecha que el Señor tiene. Porque sería muy egoísta decir, ya no, nosotros aquí solos, hombre, ¿para qué? Sería demasiado egoísta. Los discípulos no hicieron eso, los discípulos compartieron. Ningún verdadero cristiano se ha quedado con la palabra para él. Ninguno. Todos los verdaderos cristianos la han recibido y han dicho, esto es para correr con ella y llevársela a alguien más. Esto es para compartirse. Por esto es la esencia del cristianismo, es un corazón generoso, es compartir lo que nos han dado. Y tú y yo ya lo hemos recibido. Ahora tenemos que llevárselo a este mundo que está muerto, que está en necesidad, que está decadente. Este mundo que está lleno de pobreza, lleno de enfermedad. Tú dices, ¿por quién voy a orar? Pregúntale a cualquiera que conoces, verás que tiene alguna enfermedad. Pregúntales. Mucha gente está con enfermedades. Pregúntale si tiene alguna necesidad emocional. Pregúntale si necesita que ores por ellos porque les falta lo suficiente en sus finanzas. Está lleno el mundo de necesidades, lleno. Y tú y yo somos necesarios. ¿Y saben qué? Tú y yo tenemos lo necesario. Tú y yo tenemos lo necesario para cumplir lo que el Señor dijo. Porque Jesús oró por nosotros. Jesús estaba orando por ti, por mí. Todo esto que estaba orando Jesús, lo estaba orando por ti, por mí. Dice, ahora voy a ti, le dice el Padre. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra. El Señor dice, a ti y a mí nos dice, ya te di la palabra. El mundo los va a odiar porque ellos no pertenecen al mundo. Así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo.
y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Mira lo que dice. O sea, me voy a entregar por ustedes, dice Jesús, para que tengan lo que necesitan, para que no tengan miedo. El mundo no los va a poder tocar. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creen en mi nombre. O sea, dice, no te pido nada más por Juan, Pedro y mis discípulos que tengo aquí, dijo Jesús hace miles de años. Si te pido también por Miguel, por Reina, te pido por Shonita, te pido por Alejandro, todos estos que van a ser mis discípulos también. Te pido por ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste.